Muy, Adelante, pastor. muy buenas tardes a todos los discípulos y discípulas que están siguiendo este discipulado, que ya tenemos bastantes, incluso meses con el discipulado de la oración y la actividad de oración en el libro de los Hechos. La historia de la iglesia, de la primera iglesia que nos permite conocer la palabra de Dios por voluntad de Dios Padre y del Señor Jesucristo, transmitida por medio del Espíritu Santo y los siervos que el Señor usó. Y seguimos muy agradecidos con el siervo Lucas, que pues escribió el libro de los Hechos. Te damos gracias porque, pues, Señor, él fui un siervo fiel que nos ha traído por todos los lugares donde Pablo anduvo. Eh, todo lo ponemos delante de ti, Señor, y que sea para bendición. Pues iniciamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, si quieren abrir su Biblia, y allí, ya entrado el capítulo, eh, nos detuvimos por un tiempo en el versículo 24 y allí meditábamos en este versículo hermoso. En la manera que vamos a llevar el estudio va a ser a base de estudiar la porción y tomar algunas citas bíblicas que pues nos van a abrir el entendimiento, sobre todo de lo que Pablo predicaba, porque aquí habla de varias enseñanzas, de varias predicaciones. Y posteriormente Pablo escribió cartas donde esto que aquí se menciona brevemente, pues en las cartas está un poco más extenso. Entonces, pues vamos a empezar leyendo la porción que pensamos que vamos a cubrir el día de hoy y posteriormente vamos a ir tomando los temas y ampliándolos a través de las porciones de las cartas paulinas. El versículo 24 del capítulo 20 dice de la siguiente manera. No voy a hablar de la situación geográfica y todo el ambiente que privaba, porque eso lo hemos estado insistiendo y describiendo con bastantes detalles, y creo que ahora lo más importante es la enseñanza en sí de los temas que Pablo abre aquí en su testimonio. Literalmente, esta parte del libro de los Hechos es Pablo hablando, Pablo escribiendo, aunque lo escribe Lucas, el libro de los Hechos, pero aquí está en primera persona. Eh, Pablo está en primera persona diciendo algo, diciendo un discurso, hablando desde su corazón, desde su corazón. Y esto tiene un gran valor en esta porción. Es un testimonio paulino, un testimonio de Pablo, como si lo hubieran, de hecho así fue, lo hubieran entrevistado en el momento que estaba haciendo estas cosas. Dice así el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre
de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándosele al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco en el cual iba a zarpar rumbo a un destino final, Jerusalén. En realidad iba a llegar a Cesarea. En fin, más adelante en el capítulo 21 vamos a ver, y no va a ser en este momento, va a ser en el próximo estudio, el itinerario de Pablo hasta llegar a Jerusalén y los primeros eventos dentro de Jerusalén, de la estancia de Pablo allí, que fue muy importante. Pues vamos a tomar los pasajes, los cuales vamos a comentar. Dice en el versículo 24, pues que aunque él sentía la persecución, sentía el hecho de que hablaban mal de él, lo atachaban de decir cosas falsas, y la gente que no entendía, sobre todo los judíos, que siempre estaban atrás de él con crítica. Y sin embargo, él incluso ya había recibido amenazas de muerte. Y por eso es que dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí habla de la manera como el apóstol despegaba su propio interés del egoísmo personal y lo ponía al servicio del Señor. Dice que la vida no era preciosa para él, sino para el servicio que él estaba haciendo. Lo dice de esta manera, con tal que acabe mi carrera, con tal que acabe mi carrera. Y quizás pues eso es algo que todos pensamos. Tenemos un servicio que hacer para el Señor y lo que le pedimos pues es que acabemos nuestra carrera, ¿verdad?
y que la acabemos, dice, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dice, ¿qué ministerio era ese? Él lo define de la siguiente manera, o sea, hay llamados a diferentes ministerios, pero el llamado de Pablo era el ministerio de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a tomar dos versículos escritos por Pablo, Efesios 4:32. Si alguien está ya allí, abra su Biblia en Efesios 4:32. Y habla de la gracia con más extensión. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es un testimonio de gracia. Eh, me parece interesante volver a leerlo, pero desde el versículo 30. Eh, Tomemos en cuenta que aquí está escribiéndole una carta a esta iglesia, a los efesios, a los de Éfeso. Allí es donde él estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Tiempo después él escribe la carta, porque, y ya lo vamos a ver más adelante, ya lo leímos, ya no volverían a ver su rostro y solo por carta él podía comunicarse con ellos. El amor de Pablo para esta iglesia, la iglesia de Éfeso y sus alrededores, como para todas las iglesias, era un amor muy grande, un amor sacrificial. Y dice en las recomendaciones, en el capítulo 4 de Efesios 4, versículo 30, les dice, les pide no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y esta es una preciosa definición de la gracia. Yo puedo pensar que esta iglesia de Éfeso, donde Pablo, y lo dice en el texto que leímos, invirtió 3 años, fue la iglesia que más tiempo pasó edificándola, la de Éfeso, los Efesios. Pues ya recordamos que era un lugar idolátrico, un gran templo idolátrico, no vamos a recordar el nombre del ídolo, ya lo vimos, no es necesario hacer más recuerdo. Y la gente que había allí, pues era una gente muy áspera, muy dura, muy agresiva. Y Pablo no pensó un tiempo quedarse mucho allí, pero el Espíritu Santo lo retuvo y Pablo dócilmente pues invirtió 3 años en esta gente que era áspera, que era bronca, vamos a llamarle, peleonera, vengativa. Y por eso es que Pablo, en la carta a los Efesios, les hace esta recomendación específica, y que no contristéis, que no entristezcan al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fueron sellados. Miren cómo Dios pues da su espíritu al que cree y aunque pues la persona que recibe el Espíritu Santo en ese momento todavía tiene mucho del mundo y las pasiones, ¿verdad? La venganza, la ira. Por eso es que después de decirles que ya fueron sellados con el Espíritu, en el versículo 31 les dice que se quite de ellos toda amargura. O sea, vamos a ver el carácter de los efesios. Y contra eso Pablo estaba insistiéndoles y dice que de día y de noche, cuando estuvo en presencia con ellos, a veces decimos, ay, como líderes, ya me cansé de estar predicando, a veces lo mismo, etcétera, etcétera. Pues no debemos cansarnos. Pablo no se cansó y él les seguía predicando y dándoles argumentos en contra de la amargura, el enojo, la ira, la gritería. O sea, y ya me imagino, ¿verdad? Ya pienso las cosas a las que se enfrentaba, maledicencia y malicia. O sea, el maligno todavía tenía parte allí, los tomaba y los hacía pelearse y hacer cosas maliciosas. Y ya luego dice, sean benignos unos con otros. Habla de la gracia, misericordiosos, perdonándose unos a otros y pone el ejemplo precioso, así como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Fue solo por la intercesión, la redención en la obra de Cristo que Dios nos perdonó. No por nuestras obras, no por nuestros comportamientos, sino por gracia. Una gracia que le costó a Dios y a Cristo. En Romanos 5:20, otra carta de Pablo, en este caso a los romanos, 5:20 dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21, Romanos 5:20 y 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues esta es una breve explicación de este pasaje. Dice que Dios dio la ley a través de Moisés para que el pecado abundase y nos cuesta trabajo pensar por qué Dios dio la ley para que el pecado abunde. Pues porque antes de la ley no había pecado, era la conciencia de los hombres. Pero ya que hubo ley, pues inmediatamente se vio que el pecado abundaba, porque aunque tenían la conciencia que Dios había puesto en sus corazones, la ley viene a mostrar descarnadamente la desobediencia del hombre para las leyes de Dios. Y dice que el pecado abundó, pero dice que sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, el pecado nunca va a ser mayor que la gracia. La gracia es la virtud más grande que corona, ¿verdad? La corona del Padre, que nos ama y nos perdona. Pero dice que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Yo me pregunto, leyendo el relato de Hechos 20,
donde habla mucho, da muchos detalles de las predicaciones de Pablo y que Pablo predicaba extensamente. Una vez predicó toda la noche, allí lo describe, y hasta un joven se durmió y se cayó de donde estaba. Lo daban por muerto, pero pues Pablo oró por él y sanó y se paró de inmediato. Y yo digo, bueno, ¿qué tanto predicaba Pablo? El Evangelio pues es sencillo, ¿verdad? El Evangelio. eh, pero Pablo extendía la predicación. Pues aquí está hablando de los temas selectos que Pablo predicaba. Él mismo lo dice. Dice, mi ministerio que recibir el Señor es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios no nos juzga según nuestras maldades, sino de su gracia poderosa por medio de la redención en Cristo Jesús. A Dios le costó, a Cristo le costó la vida y nosotros recibimos la gracia. Predicar esto es difícil porque la gente está acostumbrada a hacer cosas para recibir, y la gracia no es hacer cosas, es recibir la gracia, recibir la gracia. Lo vamos a ver más adelante. Versículo 25. Y ahora he aquí, se está él sincerando, haciendo una entrevista de despedida. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí hay otro tema de predicación que Pablo nos revela. Él predicaba el Evangelio de la gracia, pero también el Evangelio o predicaba el reino de Dios, el reino de Dios. Y si nos dijeran, ¿de qué trata el reino de Dios? O sea, tú decimos, pues el reino de Dios, pues es el reino de Dios, pero vamos a tener como discípulos una edificación sobre el reino de Dios. Miren, el reino de Dios, Mateo, el Evangelio de Mateo, eh, lo define muy bien, porque el reino de Dios pues ya era algo que se hablaba desde el antiguo pacto para los judíos. Y dice que el propósito que anima al Evangelio según San Mateo es el dar testimonio de que Jesús es el prometido Mesías de la antigüedad y que su misión mesiánica de Jesús, el Mesías, era llevarles a los hombres el reino de Dios. Estos dos temas, pues el mesianismo de Jesús y la presencia del reino de Dios, están unidos y se presentan como un misterio, pero también son revelados con el propósito que Dios ya tiene. Y hablando de el reino de Dios, pues no solo Mateo, sino que pues Pablo en Romanos, por ejemplo, Romanos 16:25, es una epístola escrita por Pablo. Vamos a Romanos 16:25. ¿De qué trata la predicación de Romanos? Pues dice allí Romanos 16:25, y al que puede confirmarnos, confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El reino de Dios no se inventó ayer. El reino de Dios y el plan del reino de Dios sobre la tierra
pues es un misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, dice Pablo, pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y sea la gloria a Dios, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué quiere decir este breve pasaje? Pues que algo que ya existía, que era el misterio del reino, ahora, dice Pablo, se ha manifestado, se está enseñando sobre el reino y se ha develado el misterio del reino, se ha manifestado, que aunque era de los profetas, según el mandamiento de Dios eterna, ahora se ha dado a conocer no nada más a los judíos o a los rabinos judíos, sino a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pues bueno, ahí vamos entendiendo que el reino, pues era la profecía de la venida del Mesías, la venida misma y después, pues el establecimiento del reino de Dios en la tierra posteriormente a su primera venida, según las escrituras de los profetas. Y Pablo nos habla de detalles del reino en Primera de Corintios 6:9, ahí adelantito, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni borrachos, maledicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Esa clasificación pues casi cubre a toda la humanidad impía. Y esto erais algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, vean que Pablo está revelando el reino y dice, las características del reino es que ni los injustos ni todos estos heredarán el reino. No puede ese reino de Dios que es santo, que es tan puro, alojar a toda esta calaña de hombres, de personas descritas aquí. Pero hay una posibilidad, dice, aquellos que ya han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Podríamos profundizar un poquito más, pero no es el propósito. Todo esto lo predicaba Pablo y se los predicó a los efesios y a los corintios y a todos los que iban, porque Pablo tenía una visión muy clara del reino de Dios. Al igual que Mateo y todos los demás apóstoles, no es privativo, ¿verdad? De unos cuantos. Los escritores del Nuevo Testamento, de alguna manera, predicaban y explicaban el reino. Y allí mismo en Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice del tiempo, los tiempos, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Gloria a Dios que tenemos ya más asistencia. Dice, luego el fin, hablando del reino, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. Está hablando de Cristo. Bueno, vamos a leer completo el mensaje completo del reino. Versículo 22, 1 Corintios 15, 22. La teología del reino, según Pablo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Cuando venga por su iglesia. Los que son de Él en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, está hablando de las potestades espirituales que se oponían, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Miren, hoy en día, y seamos sinceros, las autoridades del mundo para nada respetan la voluntad de Dios y se erigen como autoridades máximas según su poder económico, militar, etcétera, etcétera, o en cualquier nivel. Pero el reino de Dios, que está dibujado desde la antigüedad, desde la eternidad, y viene con Cristo, que es las primicias del reino, después lo que son de Cristo, los que somos de Cristo, vamos a personificarlo. Tú eres de Cristo, pues pon tu mano en tu pecho y soy de Cristo y espero su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, pues aquí hay más de la teología del reino, ¿verdad? Y de eso predicó Pablo y predicaba extensamente a los de Efesios. Vamos a Gálatas 5:21. Está muy interesante lo del reino, ¿verdad? Lo que Pablo nos revela sobre el reino. Gálatas 5:21. Otra epístola de Pablo. Y lo estamos estudiando porque dice que eso les predicaba extensamente, les predicaba a los de Efesios. Vamos a ver Gálatas 5 a partir del versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
y esto que les escribió a los de Éfeso, también se los escribe a los de Gálatas, y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse en sí mismo y no en el otro. Y así se sigue predicando Pablo. Pues ya nos vamos dando una idea de cómo predicaba Pablo a los efesios. Y precisamente Efesios 5:5 toca el asunto más importante en la iglesia de Éfeso, que era la idolatría. A los efesios les escribe así, Efesios 5:5. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, truhanerías que no convienen, sino más bien acciones de gracias, abunden acciones de gracias de entre ustedes, porque sabemos esto, y ustedes lo saben también, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. Porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, le está diciendo a los efesios, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Colosenses 1:13 es el último versículo que escogí sobre el reino, según Pablo. Colosenses 1:13 dice así, desde el versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermoso, ¿verdad? En Colosenses 1:13, al igual que en todas las citas anteriores, nos da toda la teología del reino, y aquí se ve claramente que fuimos arrancados de las tinieblas, santificados, fortalecidos con conocimiento, con sabiduría, y que nuestro carácter espiritual en nuestro interior ha cambiado, ¿verdad?
en paciencia, en fortaleza, en longanimidad, en gozo, dando gracias al Padre, siempre dando gracias. Nunca debemos olvidar de dar gracias al Padre, pues nos ha librado del poder de las tinieblas que estaba sobre nosotros y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y allí tenemos redención por su sangre, por su sangre, también habla de la sangre de Cristo. Tengamos Colosenses 1:13 y 14. Tenemos redención por su sangre, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Volvamos de nuevo a Hechos 20. De todo eso predicaba, dice. Me he pasado predicando sobre el reino de Dios y ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. ¿Cómo sabía Pablo que no iba a regresar allí? Pues no me pregunten, pero lo sabía. Dios le da testimonio a sus siervos de muchas cosas que han de suceder y las que no han de suceder. Y aquí le dijo a Pablo, no los vas a volver a ver su rostro. Pero él no se quedó pasmado y dijo, no veré su rostro, pero les voy a escribir cartas. Y son las que estamos leyendo y que han llegado a nosotros. Vean que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué más dice Pablo de lo que predicaba? Dice, por eso dice, yo protesto en el día de hoy, dice, que estoy limpio de la sangre de todos. Cuando uno predica la salvación, cuando uno pone todo su empeño en predicar el consejo de Dios completo, puede uno estar satisfecho. La obra, pues la hace el Señor. Nosotros predicamos y estamos limpios de la sangre de, de todos, ¿verdad? Aquellos que predicamos. Ese es algo que, pues, el Señor nos da paz al respecto. Él hará con la palabra lo que Él tiene los designios. Hay varias aquí teologías, ¿verdad? Que si solo los llamados, que entonces son los consentidos de Dios, los que se salvan. Pues no entramos en detalles porque Pablo no entra en detalles sobre eso, aunque sí dice que pues los que han creído, y aquí hace una lista, ya leímos listas de aquellos que no entrarán, pero los que han sido lavados, o sea, santificados y justificados, todo eso lo hemos leído, ¿verdad? Y lo meditamos. Y dice, por eso, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. Me da mucha tristeza ver a veces personas que pues están siguiendo teologías de hombres, consejo de hombres, la lista de buen comportamiento para ese rebaño la hacen hombres. Y Pablo dice, no es así. Yo siempre he anunciado todo el consejo de Dios. Y en 1 Corintios 9 habla del consejo de Dios. Vamos a 1 Corintios 9. Versículos del 20 al 23.
Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y aquí estamos entendiendo por qué Pablo quería ir a Jerusalén. Amaba tanto a su pueblo judío que él era capaz de hacerse, aunque ya no estaba sujeto a la ley, pero para poder entrar al corazón de los judíos, para poder tocar sus duros corazones, él estaba dispuesto a sujetarse a la ley y eso hace, ahora lo vamos a ver en los próximos estudios, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, porque hay unos pues están sin ley, ¿verdad? No son judíos, no conocen la ley de Moisés, están sin ley. Hombres y mujeres sin ley. Difícilmente conocen la ley de Dios. Es el mundo que nos rodea hoy en día, ¿eh? Hombres y mujeres sin ley. Y dice Pablo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Caramba, en el versículo agrega, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y esto es para ganar a los que están sin ley. Nuestra misión, amados hermanos, como evangelistas, es ganar a los que están sin ley. No conocen la ley de Dios. No han leído el Antiguo Testamento. Nadie se los explicó. No fueron a la escuelita dominical o a todos los programas para niños donde se les empieza a enseñar la ley de Dios. No saben nada. Alguien tiene que ir y apersonarse con ellos sin presunción, sin hacerlos sentir mal, para que lo escuchen y ganarlos a los que están sin ley. Dice Pablo, yo he hecho eso, lo he hecho. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que ya de esta manera, como no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de muchos, para otros, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Asunto serio, ¿verdad? Está en la palabra. Ese es el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. No solo hay que predicar la bendición, las cosas bonitas, el Señor te va a sanar, el Señor te va a dar riqueza, el Señor va a llenar tu, tu, tu cuenta de banco, bla, 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 ¿no? El consejo de Dios es todo, todo el consejo de Dios. Pablo dijo, yo he predicado todo el consejo de Dios. ¿Qué más dice Pablo? Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí ya pasa, ¿verdad?, de una situación en el cual aquellos que él captó
como primera generación de creyentes, y que Él los edificó durante 3 años, y que Él sabía que ya no iba a regresar a ese lugar, y que la expansión de la obra solo iba a depender de qué tan apegados, qué tan dirigidos por el Espíritu Santo, animosos, iban a ser esos creyentes para que la obra continuara. Y entonces les dice, yo ya no voy a regresar, no me esperen, ya no voy a venir, pero miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo, usada por Pablo en el libro de los Hechos, también equivale a la palabra anciano o diácono. Obispo, anciano o diácono son equivalentes. Son personas con una responsabilidad sobre el rebaño. Y este es un llamado a esas personas que ya nacieron, que ya crecieron, que ya se edificaron con la predicación de Pablo y ahora les deja la responsabilidad del rebaño. Les hace un llamado. Dice, para apacentar. Apacentar quiere decir alimentar, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y en todas las predicaciones y en todos los grupos, apacentamos a la grey de Dios, a la iglesia del Señor. Y no nos debemos olvidar que esa grey, esa iglesia, Él la ganó por su propia sangre. A veces pensamos que no, pues este es mi discípulo, yo lo convertí, yo le testifiqué, andaba perdido y yo le dije y ahora pues ya viene a la iglesia y yo lo estoy dirigiendo. No, a este discípulo Cristo lo ganó con su propia sangre. No fuiste tú fuiste un buen obrero, pero el que ganó al discípulo fue Cristo el Señor con su propia sangre. Aquí lo dice. No se les olvide apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia. Después dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, como que Pablo pues era un león de Dios y no dejaba y luchaba contra aquellos que querían pervertir el evangelio, de la gracia, el evangelio del reino, el consejo de Dios, todo. No falta quien le pone, le cambia, le quita y lo hace a su modo. Y Pablo luchaba como un león de Dios. Pero dice que ya no estando él, después de mi partida, y él lo veía, ¿verdad? Pues tenía ese don de profecía que le daba el Espíritu Santo. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí menciona otro tema, el tema de los lobos rapaces. Este tema también lo mencionó Cristo y Cristo lo mencionó en varias ocasiones. Vamos a Mateo 7:15. Yo creo que no lo vamos a estudiar ahorita, lo dejamos para el próximo, ya el tiempo se nos vino encima y vamos a dedicar los minutos que nos quedan para orar. Dejamos los lobos rapaces, dejamos, verdad, el poder de la sangre de Cristo, la redención por la sangre, dejamos el tema de velar y orar, dejamos el tema de ser sobreedificados y santificados. Vean que la palabra de Dios es rica, rica, rica y nos alimenta para aquel que la ama, se llena plenamente. Vamos a darle gracias, le pido a Mimi, a ver si está alguien más, déjeme ver quién está, que pueda. Está Marisol Cortés de y Tú, Diana. tú
tú, Mimi, pídele a Delfis que ore. Delfis, si puedes orar para terminar la reunión de discipulado. Gracias. Amén. Padre, Padre Santo y bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú estableciste este reino, Señor. Gracias porque a través de nuestro amado Jesús, Señor, podemos, Señor, ser partícipes, Señor, de ser ese reino celestial, Padre Santo, como hijos tuyos, bendito Dios. Te doy gracias, Padre, por la vida de tu siervo David, Señor, que diligentemente, Señor, en esta noche nos está compartiendo de tu palabra, Señor, bendícelo, guárdala juntamente con su esposita, bendito Dios. Y gracias, Padre, por las vidas de cada una de mis hermanas que tuvieron a bien de conectarse en esta noche, Padre, que tú seas tocando nuestros corazones para que sigamos meditando acerca de la enseñanza que hoy recibimos, Padre Santo. Gracias, Padre, porque sabemos que te necesitamos, Señor. Gracias porque a través de tu preciosa palabra te podemos seguir conociendo, conociendo tu voluntad, Señor. Y gracias, Padre, por estos tiempos, Señor, que de enseñanza, Señor, para que nosotros podamos seguir siendo edificados y enseñados, Señor, y exactamente, Padre, como decía tu siervo, Señor, qué importancia de estar atentos, Señor, de esos falsos maestros, de esos lobos rapaces, Señor, que posteriormente nos va a seguir compartiendo tu siervo, Señor, y te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues tengan paz y nos estaremos viendo el próximo miércoles, viernes, el próximo viernes, si el Señor así lo permite. Muy Amén. buenas Amén. Bendiciones. Dios les guarde, Pastor. Bendiciones. gracias, Mimi. Saludamos a Yazaret, que no puede estar, pero la saludamos. Quizás ella lo va a escuchar posteriormente. Amén. Gracias, gracias por la vida de todas ustedes y aún de los que faltaron. En el Así. nombre de... Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.